Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a un episodio más de Cibeles Novelas. Comencemos. Inferno, Dan Brown, capítulo 7. Landon se quitó la ensangrentada bata de hospital y se ató a una toalla alrededor de la cintura. Después de limpiarse un poco la cara, se tocó con cuidado los puntos que tenía en la parte posterior de la cabeza. Tenía una herida en la piel, pero se alisó el cabello apelmazado y quedó así oculta. Las píldoras de cafeína comenzaron a hacer efecto y al fin notó que su cabeza comenzaba a despejarse. Piensa, Robert, intenta recordar. El cuarto de baño sin ventanas le pareció de pronto claustrofóbico, de modo que salió y se dirigió de manera instintiva al otro lado del pasillo, donde, a través de una puerta parcialmente abierta, veía que entraba la luz natural. La habitación era una especie de estudio provisional. En él había un escritorio barato, una gastada silla giratoria, varios libros en el suelo y, por suerte, una ventana. Langdon se acercó a la luz diurna. A lo lejos, el sol naciente de la Toscana comenzaba a besar las agujas más altas de la ciudad. El campanile, la abadía, el barrielo. Landon pegó la frente al cristal. El aire de marzo era vivificante y frío, y amplificaba el espectro de luz que ahora asomaba por encima de la ladera de las montañas. La luz del pintor, la llamaba. En el centro de la silueta de la ciudad se elevaba una gigantesca cúpula de tejas rojas cuya cúspide estaba adornada con una bola de cobre dorada que relucía como un faro. El Duomo. Brunelleschi había hecho historia en la arquitectura al diseñar la enorme cúpula de la basílica y, ahora, más de 500 años después, la estructura de 115 metros todavía se mantenía firme en la piazza del Duomo, como un gigante inamovible. ¿Por qué estoy en Florencia? Esa ciudad se había convertido en uno de los destinos europeos favoritos de Langdon, que había sido aficionado desde siempre al arte italiano. En sus calles, Miguel Ángel había jugado de niño, y en sus estudios había surgido el Renacimiento italiano. Sus galerías atraían a miles de viajeros para admirar el nacimiento de Venus de Botticelli, la Anunciación de Leonardo y el orgullo de la ciudad, el David. Esta obra de Miguel Ángel le impresionó muchísimo cuando, en la adolescencia, la vio por primera vez. Recuerda haber entrado en la galería de la Academia, avanzar con lentitud a través de la sombría falange de los toscos prigioni de Miguel Ángel y, al fin, levantar inexorablemente la mirada hacia la obra maestra de 5 metros de altura. La inmensidad y la definida musculatura del David maravillaban a muchos visitantes que lo veían por primera vez, y sin embargo, lo que Langdon encontró más fascinante fue la postura en la que se encontraba. El escultor habría empleado la clásica tradición del contrapposto para crear la ilusión de que David estaba inclinado hacia la derecha y que la pierna izquierda casi no soportaba peso alguno, cuando, en realidad, estaba sosteniendo toneladas de mármol. El David supuso para Leonardo y para Landon la primera apreciación verdadera del poder de una gran escultura. Se preguntaba si habría visitado la obra estos últimos días. Lo único que recordaba era haberse despertado en el hospital y ver cómo asesinaban a un médico inocente ante sus ojos. Very sorry, very sorry. El sentimiento de culpa que sentía era casi nauseabundo. ¿Qué he hecho? Mientras miraba por la ventana, advirtió que sobre el escritorio que tenía al lado descansaba un computador portátil y se le ocurrió que en Internet quizá había alguna noticia sobre lo que había pasado. Puede que encuentre alguna respuesta. Landon se volvió hacia la puerta y exclamó: ¿Siena? Silencio. Debía de estar todavía en el apartamento del vecino buscando ropa. Convencido de que comprendía la intrusión, Landon abrió el portátil y lo encendió. La pantalla cobró vida con un parpadeo. El fondo era la típica nube azul de Windows. Acto seguido, abrió la página de Google, Italia, y tecleó Robert Landon. Si mis alumnos pudieran verme ahora, pensó mientras comenzaba la búsqueda. No dejaba de reprenderles por buscarse en Google, un nuevo pasatiempo que reflejaba la obsesión con la celebridad personal que había poseído a la juventud estadounidense.
La página mostró cientos de resultados relacionados con él, sus libros y sus conferencias. Esto no es lo que estoy buscando. Landon seleccionó el botón de noticias para restringir la búsqueda. Apareció una nueva página. Resultados de noticias para Robert Landon. Firma de libros, Robert Landon aparecerá. Discurso de graduación de Robert Landon. Robert Landon publica un manual básico sobre los símbolos para... La lista se extendía a varias páginas, pero no encontró nada reciente y, desde luego, nada que explicara su estado actual. ¿Qué sucedió anoche? Landon abrió entonces la página web de The Florentine, un periódico en lengua inglesa publicado en Florencia. Revisó los titulares, la sección de últimas noticias y el blog de la policía, pero solo encontró artículos sobre un incendio en un apartamento, un escándalo sobre malversación de fondos y diversos incidentes relacionados con delitos menores. ¿No hay nada? Se detuvo un momento en una noticia de última hora sobre un alto cargo municipal que había muerto la noche anterior de un ataque al corazón en la plaza que había delante de la catedral. El nombre de la víctima todavía no había sido revelado, pero no se sospechaba que fuera un acto criminal. Sin saber qué más hacer, finalmente Landon entró en su cuenta de correo electrónico de Harvard para echar un vistazo a sus mensajes por si ahí encontraba alguna respuesta. Lo único que halló, sin embargo, fue la habitual ristra de emails de colegas, alumnos y amigos, la mayoría de los cuales estaban relacionados con citas de la semana siguiente. Es como si nadie supiera que me he ido. Con creciente incertidumbre, Landon apagó el computador y cerró la tapa. Estaba a punto de salir de la habitación cuando algo llamó su atención. En un rincón del escritorio de Siena, en lo alto de una pila de viejas revistas médicas y papeles, había una vieja Polaroid. La instantánea mostraba a Siena Brooks y a su compañero de la barba riendo en un pasillo del hospital. El doctor Marconi, pensó Landon al tomar la fotografía y contemplarla, sin poder evitar sentirse culpable. Cuando volvió a dejarla sobre la pila de libros, advirtió con sorpresa el cuadernillo amarillo que había en lo alto, un maltrecho programa del Teatro Globe de Londres. Según la portada, era de una producción de Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, que se había representado hacía más de 25 años. En la parte superior había un mensaje escrito en el rotulador permanente. Cariño, nunca olvides que eres un milagro. Landon agarró el cuadernillo y unos cuantos recortes de periódico cayeron sobre el escritorio. Se dispuso a colocarlos de nuevo en su sitio, pero, al abrir el programa por la desgastada página de la que habían caído, se detuvo en seco. Ante sí tenía una fotografía de la actriz infantil que interpretaba a Puck, el travieso duende de Shakespeare. Era una niña que no debía tener más de 5 años, y llevaba el cabello recogido de manera familiar. Debajo se podía leer: ha nacido una estrella. Se trataba de un efusivo relato acerca de una niña prodigio, Siena Brooks, con un coeficiente intelectual fuera de lo común. En una sola noche la niña había memorizado las líneas de todos los personajes, y durante los ensayos iniciales a menudo les daba el pie a los demás miembros del reparto. Entre sus aficiones se encontraban el violín, el ajedrez, la biología y la química. Era hija de una adinerada pareja del suburbio londinense de Blackheath y una celebridad en los círculos científicos. A los 4 años había vencido a un maestro de ajedrez en su propio juego y leía en 3 idiomas. Dios mío, pensó entonces Landon. Siena, esto explica unas cuantas cosas. Recordó uno de los graduados de Harvard más famosos. Fue un niño prodigio llamado Saul Cribb que, a los 6 años, había aprendido hebreo por sí mismo y a los 12 había leído las obras completas de Descartes. También recordaba otro joven fenómeno, más reciente, llamado Moshe Kabbalim, que a los 11 años había obtenido un grado universitario con una nota media de 4.0 y había conseguido un título nacional de artes marciales. A los 14 había publicado un libro titulado Podemos hacerlo. Landon tomó otro recorte de periódicos. Era un artículo con una fotografía de Siena a los 7 años, genio infantil con un coeficiente intelectual de 208. Él no sabía que los coeficientes intelectuales llegaban a esa cifra. Según el artículo, Siena Brooks era una virtuosa violinista. Podía dominar un idioma
en un mes y estaba aprendiendo por sí misma anatomía y fisiología. Luego vio otro recorte de una revista médica. El futuro del pensamiento. No todos los animales han sido creados iguales. En ese artículo había una fotografía de Siena con unos 10 años, tan rubia como siempre, de pie junto a un enorme aparejo médico. El artículo contenía una entrevista con un doctor que explicó que los escáneres PET del cerebro de Siena habían revelado que era físicamente diferente de otros cerebros. El suyo era un órgano más grande y aerodinámico, capaz de manipular el contenido visual espacial de un modo en que la mayoría de seres humanos no podían siquiera imaginar. El médico achacó la ventaja física de Siena a un inusual crecimiento acelerado de unas células de su cerebro, algo parecido al cáncer, salvo que, en vez de peligrosas células cancerígenas, lo que se había acelerado era el crecimiento del tejido cerebral benigno. Landon encontró otro recorte más, esta vez de un periódico local, La maldición de la brillantez. No había ninguna fotografía. El artículo hablaba de una joven genio, Siena Brooks, que había intentado asistir a escuelas normales. En estas, sin embargo, se burlaban de ella porque no encajaba. Luego describía la soledad que sentían los jóvenes superdotados, cuyas herramientas sociales no estaban al nivel de su intelecto y que a menudo se veían marginados por los demás. Según el artículo, Siena había huido de casa a los 8 años y había sido capaz de vivir sola durante 10 días sin que la descubriera. Finalmente, la habían encontrado en un lujoso hotel londinense, donde se hizo pasar por la hija de un huésped. Robó una llave y subsistió gracias al servicio de habitaciones que cargaba a nombre de otra persona. Al parecer, se había pasado la semana leyendo las 1600 páginas de la Anatomía de Grey. Cuando las autoridades le preguntaron por qué estaba leyendo textos médicos, ella les contestó que quería averiguar qué le pasaba a su cerebro. Landon se compadeció de esa niña. Era incapaz de imaginarse la solitaria que debía de ser la vida de alguien tan profundamente distinto. Volvió a doblar los artículos y se detuvo un momento para mirar por última vez la fotografía de Siena a los 5 años, caracterizada como poco. Teniendo en cuenta las surreales circunstancias de su encuentro, Landon tenía que admitir que su interpretación del travieso duende inductor de sueños parecía adecuada. Deseó entonces poder despertar y, al igual que los personajes de la obra, descubrir que todos los acontecimientos recientes no habían sido más que un sueño. Landon volvió a colocar con cuidado todos los recortes en la página donde estaban antes y cerró el programa. Al ver la nota de la portada, volvió a sentir una inesperada melancolía. Cariño, nunca olvides que eres un milagro. Se fijó entonces en el familiar símbolo que adornaba la portada del programa. Era el mismo pictograma griego que decoraba la mayoría de programas teatrales del mundo, un símbolo de 2500 años que se había convertido en sinónimo de teatro dramático. Le Masquer. Landon se quedó mirando los íconos rostros de la comedia y la tragedia, y de repente oyó un extraño zumbido, como si un cable se tensara poco a poco en el interior de su mente. Una punzada de dolor le atravesó el cráneo y ante sus ojos comenzó a desfilar la visión de una máscara flotante. Dejó escapar un grito ahogado y se llevó las manos a la cabeza. Acto seguido se sentó en la silla y cerró los ojos con fuerza. Al hacerlo, las extrañas visiones volvieron a su mente con toda su crudeza. La mujer del cabello plateado y el amuleto se llamaba desde el otro lado del río teñido de sangre. Sus desesperados gritos atravesaron el pútrido aire y se oían con claridad por encima de los sonidos de los cuerpos atormentados y moribundos que se extendían hasta donde llegaba la vista. Landon volvió a ver el cuerpo medio enterrado boca abajo que agitaba con desesperación las piernas en el aire. Justo en ellas se distinguía claramente una letra R. «Busca y hallarás», le dijo la mujer a Landon. «El tiempo se está agotando». Landon volvió a sentir la abrumadora necesidad de ayudarlos a todos. «¿Quién eres?», gritó desde el otro lado del río teñido de sangre. De nuevo, la mujer levantó los brazos y se retiró el velo.
dejando a la vista el mismo rostro cautivador que Landon había visto antes. «Yo soy la vida», dijo ella. Sin más aviso, una colosal imagen apareció en el cielo sobre la cabeza de la mujer, una enterradora máscara con una nariz larga y picuda, y dos ojos verdes e inexpresivos que observaban a Landon. «Y yo soy la muerte», dijo una resonante voz. Inferno, capítulo 8. Sobresaltado, Landon abrió los ojos y procuró recobrar el aliento. Seguía sentado en el escritorio de Siena, con las manos en la cabeza. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué diablos me está pasando? No podía dejar de pensar en la imagen de la mujer del cabello plateado y la máscara picuda. Yo soy la vida. Yo soy la muerte. Intentó desembarazarse de la visión, pero parecía haberse grabado con fuerza en su mente. Las dos máscaras del programa teatral lo miraban desde el escritorio. Tus recuerdos seguirán desordenados y sin catalogar, le había dicho Siena. Mezclarás pasado, presente y fantasías. Landon se sintió mareado. En un lugar del apartamento sonó un teléfono. Era un timbre, agudo y anticuado que parecía provenir de la cocina. «¿Siena?», exclamó Landon al tiempo que se ponía de pie. Nadie respondió. Todo no había vuelto. El timbre sonó 2 veces más y luego saltó el contestador automático. «Ciao, sono io», declaró alegremente la voz de Siena en el mensaje. «Lasciatemi un mensaggio e vi richiamerò». Se oyó un sonido, y luego el mensaje de una asustada mujer con un marcador acento de Europa del Este. Su voz resonó por el pasillo. «Siena, soy Danikova. ¿Dónde estás?» «Terrible. Tu amigo doctor Marconi, muerto. Hospital, todo el mundo frenético. Policía aquí. Gente dice que tú salir corriendo para salvar paciente. ¿Por qué? No lo conoces. Ahora, policía querer hablar contigo. Tener tu expediente. Yo sé que información mentira. Dirección mala. No número de teléfonos. Visa, trabajo falsa. Así que no encontrarán hoy. Pero pronto sí. Quería avisar, lo siento, Siena». La llamada terminó. Landon sintió que lo embargaba una nueva oleada de remordimiento. Al juzgar por el mensaje, el doctor Marconi había permitido a Siena trabajar en el hospital de forma irregular. La aparición de Landon, sin embargo, le había costado la vida al doctor, y al salvar un desconocido tendría duras consecuencias para ella. Justo entonces oyó que el otro extremo del departamento se cerraba la puerta de entrada. Ha regresado. Un momento después, oyó que Siena reproducía el mensaje que le habían dejado en el contestador. «Siena, soy Danikova. ¿Dónde estás?» Landon no podía evitar hacer un gesto de disgusto al pensar en el mensaje que Siena estaba a punto de oír, mientras éste se reproducía. Volvió a dejar en un sitio el programa teatral para despejar la mesa y luego cruzó rápidamente el pasillo de vuelta al cuarto de baño. Se sentía algo incómodo por su pequeña intrusión en el pasado de ella. 10 segundos después, oyó que su anfitriona le llamaba con suavidad a la puerta. «Te dejo la ropa colgada en el armario, en la manilla», dijo Siena, con la voz quebrada por la emoción. «Muchas gracias», contestó Landon. «Cuando hayas terminado, ven a la cocina, por favor», añadió ella. «Hay algo importante que debo enseñarte antes de que llamemos a nadie». Siena recorrió cansinamente el pasillo hasta el modesto dormitorio del apartamento. Tras tomar unos pantalones y un suéter de la cómoda, se dirigió a su cuarto de baño. Sin apartar la mirada de su imagen en el espejo, extendió los brazos, agarró un mechón de su espesa cabellera rubia y tiró con fuerza. La peluca dejó a la vista su cuero cabelludo. Una mujer calva de 32 años le devolvió la mirada. Siena había tenido que vérselas con no pocos desafíos en la vida, y a pesar de que siempre había contado con el intelecto para superar las adversidades, la situación actual la había alterado profundamente a nivel emocional. Dejó la peluca a un lado y se limpió la cara y las manos. Tras secarse, se cambió de ropa y puso de nuevo la peluca con mucho cuidado. La autocompasión era un impulso que Siena rara vez toleraba, pero ahora que las lágrimas surgían de lo más hondo, sabía que no tenía otra opción que dejarse llevar, y así lo hizo. Lloró la vida que no podía controlar, lloró por el mentor que había muerto ante sus ojos,
lloró por la profunda soledad que atenazaba su corazón, y sobre todo lloró por el futuro, que de repente le parecía tan incierto. Inferno. Capítulo 9. En las entrañas de la embarcación de lujo, el facilitador Lawrence Knowlton permanecía sentado en su cubículo de cristal y contemplaba con incredulidad la pantalla de su computador después de haber visto el video que su cliente les había dejado. Se supone que debo enviar esto a los medios de comunicación mañana temprano. En los 10 años que llevaba trabajando para el consorcio, Knowlton había realizado todo tipo de extrañas tareas que, era consciente de ello, se encontraban en algún lugar entre lo deshonesto y lo ilegal. Actuar en un terreno moralmente ambiguo era algo habitual en el consorcio, una organización cuya única directriz ética consistía en hacer todo lo que fuera necesario para mantener la promesa hecha a un cliente. Llegamos hasta el final, sin hacer preguntas, cueste lo que cueste. La perspectiva de hacer público ese video, sin embargo, le inquietaba mucho. En el pasado, por extraña que fuera la tarea que le tocara realizar, siempre había comprendido su lógica, los motivos que había detrás el resultado deseado. Ese video, en cambio, resultaba desconcertante. En él había algo distinto, muy distinto. Knowlton decidió verlo otra vez con la esperanza de que un segundo vistazo pudiera arrojar más luz al respecto. Subió el volumen y se preparó para revisitar los 9 minutos de grabación. Como antes, el video comenzaba con el suave sonido del chapoteo del agua en el interior de la espeluznante caverna bañada por una luz roja. De nuevo, la imagen se sumergía bajo la superficie del agua hasta llegar al suelo lodoso de la caverna. Y, de nuevo, Knowlton leyó el texto de la placa sumergida. En este lugar, en esta fecha, el mundo cambió para siempre. Que la brillante placa estuviera firmada por el cliente del consorcio resultaba inquietante. Que la fecha fuera mañana no hacía sino preocupar cada vez más a Knowlton. Era lo que aparecía a continuación, sin embargo, lo que le ponía nervioso de verdad. La imagen se desplazaba entonces hacia la izquierda y enfocaba un desconcertante objeto que permanecía suspendido junto a la placa. Ahí, sujeto al suelo mediante un corto filamento, había una ondulante esfera de plástico muy fino, meciéndose sobre la delicadeza, como una enorme burbuja de jabón. Ese objeto transparente flotaba como un globo submarino lleno. No de helio, sino de una especie de líquido gelatinoso amarillo parduzco. El diámetro que esa amorfa bolsa distendida parecía de unos 30 centímetros. Dentro de sus paredes transparentes, la turbia nube de líquido parecía arremolinarse lentamente, como el ojo de una tormenta gestándose en silencio. Dios mío, pensó Knowlton, y sintió un sudor frío. La bolsa suspendida parecía incluso más siniestra la segunda vez. Poco a poco, la imagen se fundía a negro. Y luego aparecía otra nueva, la húmeda pared de la caverna con el reflejo de las ondulaciones del lago iluminado. En la pared aparecía una sombra, la sombra de un hombre de pie en la cueva. Su cabeza, sin embargo, era deforme. En vez de nariz, el hombre tenía un largo pico, como si fuera medio pájaro. Al hablar, su voz sonaba apagada y lo hacía con una elocuencia fantasmagórica y una cadencia medida como si fuera el narrador de una especie de coro clásico. Knowlton permanecía inmóvil, sin apenas respirar, atento a las palabras de la sombra picuda. Yo soy la sombra. Si estás viendo esto, es que mi alma ha encontrado al fin la paz. Empujado a la clandestinidad, me veo obligado a dirigirme al mundo desde las entrañas de la tierra, confinado a esta lúgubre caverna cuyas aguas teñidas de rojo conforman la laguna que no refleja las estrellas. Pero este es mi paraíso, el útero perfecto para mi frágil hijo, infierno. Pronto sabrán qué he dejado tras de mí. Y, sin embargo, incluso aquí percibo los pasos de las almas ignorantes que me persiguen, dispuestas a hacer lo que haga falta para frustrar mi empresa.
Perdónalos, podrán decir, pues no saben lo que hacen. Pero llega un momento en la historia en el que la ignorancia ya no es un defecto disculpable. Llega un momento en el que sólo la sabiduría tiene el poder de la absolución. Con pureza de conciencia les entrego el regalo de la esperanza, de la salvación, del mañana. Y, sin embargo, todavía hay quienes me persiguen como si fuera un perro, alimentados por la arrogante creencia de que estoy loco, como la hermosa mujer del cabello plateado que se atreve a llamarme monstruo, igual que los clérigos ciegos que conspiraron para que se ajusticiara a Copérnico. Me desprecia como a un demonio, temerosa de que haya atisbado la verdad. Pero yo no soy un profeta. Yo soy la salvación para ustedes. Yo soy la sombra.